En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de San Guillermo de Vercelli, o San Guillermo Abad, que es una de esas figuras de la renovación monástica que tuvo un gran impulso en Europa en el siglo XII-XIII y que sin duda la más destacada va a ser San Bernardo de Claraval y sobre todo la propagación que él va a hacer de la reforma cisterciense. Pero surgen también, como en el caso de San Guillermo que hoy celebramos, o otros parecidos, que también tuvieron esa iniciativa de hacer una renovación de la vida monástica que vivía un ámbito de decadencia, principalmente en las grandes abadías, pero después también esto tenía siempre repercusión en los prioratos que se esparcían por gran parte de Europa. Esa decadencia debida precisamente a la intromisión de los señores feudales, de una vida que no siempre iba acompasada según el propósito, la máxima de San Benito, del ora et labora, puesto que en muchos casos eran tantos los siervos que prácticamente al trabajo manual los monjes no se dedicaban. Y San Guillermo precisamente va a llevar esta máxima al mayor cumplimiento con la obra que él mismo va a emprender. Pero para ello necesita primero un viaje espiritual. Siendo todavía un adolescente, emprende una peregrinación a una de las grandes metas de las peregrinaciones cristianas, especialmente en ese tiempo, en la Edad Media, como lo era y lo sigue siendo Santiago de Compostela. Y después de esa peregrinación a la sepultura del apóstol Santiago, vendrá con un deseo de soledad, de retiro, una vida de contemplación dedicada a Dios, en un lugar que da pie precisamente al nombre de la congregación monástica que él va a fundar, el Monte Vergine. Pero después de unos años en ese ámbito de soledad, la vida de aquel hombre de Dios empezó a dar signos de ser una vida santa. Y eran muchos los que acudían a él, interrumpiendo precisamente aquel retiro para pedir consejo, para encontrar el sosiego del alma. Y por tanto dio pie a que otros, incluso sacerdotes, quisieran seguir su ejemplo. Y así se inició precisamente esa vida monástica, teniéndolo a él por abad. Todo proyecto en la Iglesia pasa precisamente por esa parte, por ese proceso de conversión personal. Y esto nos está enseñando a nosotros que ante los retos que hoy se nos presentan de renovación en el seno de la Iglesia, en nuestras comunidades cristianas, uno cae en la cuenta de la necesidad que tiene primero de reformarse uno a sí mismo, de emprender verdaderamente un viaje espiritual al encuentro con el Señor, en definitiva, a volver nuestra vida hacia Él, a poner más el acento en escuchar su palabra, en el recogimiento, en el silencio, en la oración. Que el ejemplo de San Guillermo de Vercelli, que hoy celebramos, cunda en nosotros, porque al final resuena todo aquel eco de la palabra que el Señor pronunció en Betania. Una cosa es importante, y María se ha quedado con la mejor parte, verdaderamente estar con el Señor.
que es para lo que el Señor llamó a sus discípulos, dedicando a escuchar su palabra, a escuchar su voz, que nos llama a cada uno por nuestro nombre y que nos encomienda también una misión que desarrollar, que emprender en la Iglesia, sea la causa de esta renovación tan necesaria en la cabeza y en los miembros, que tiene que emprenderse precisamente primero por cada uno de nosotros, por nuestra propia conversión al Señor, por nuestro perseverar en el ideal de la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.